Hola y bienvenidos a Humanos de la Historia. En este canal exploramos las personalidades de figuras históricas. Si te interesan sus gustos, hábitos, influencias e idiosincrasias, este canal es para ti. Hoy estamos perfilando a Idi Amin. Fue el carnicero de Uganda, el soldado convertido en dictador, un provocador nato y un tirano despiadado. No lo dignificaremos con su ridículo título autoproclamado, bueno, está bien, Su Excelencia, Presidente de por vida, Mariscal de Campo Al-Haji, Dr. Idi Amin Dada, BC, DSO, MC, CBE, Señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. De 1971 a 1979, Amin gobernó el país de Uganda en África Oriental con un puño de hierro sangriento. Su régimen causó la muerte de un estimado de 300.000 a medio millón de personas. Sus políticas ultranacionalistas y su pésima gestión económica sumieron a la nación en el caos. Su payasada y sus turbulentas relaciones diplomáticas son ahora leyendas. Su inclinación personal por la violencia también está, como gran parte de su vida, envuelta en mitos. Antes de echar un vistazo a Idi Amin, el hombre, repasemos su biografía. Para aquellos de ustedes que ya conocen su historia, pueden saltar directamente a la parte interesante. Además, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Realmente ayuda al crecimiento del canal y nos permite seguir haciendo más de estos emocionantes mini documentales. Muy bien, 10 minutos, empieza el reloj. Idi Amin Dada Oumi nació entre 1925 y 1928. Provenía del pequeño pueblo de Koboko, en la región del Nilo Occidental en el noroeste de Uganda, que en esos entonces formaba parte del Imperio Británico. Aunque fue criado en la pequeña tribu Kakwa, la tribu de su madre era de la vecina tribu Lugbara. El padre de Amin, Andreas Nyabire, abandonó a la familia poco después de su nacimiento. Su madre, Asa Ate, trasladó a la familia a su pueblo natal cerca de la ciudad de Jinja. Aunque Ate era herbolaria de oficio, ayudando a mujeres con problemas de fertilidad y embarazo, realizó varios trabajos humildes para criar a sus 4 hijos. Después de un breve paso por una escuela islámica donde recibió una educación deficiente, Amin se dedicó a vender pasteles al borde del camino. Además de mantener a su familia cuidando cabras y trabajando en el rancho local, realizó trabajos humildes para llegar a fin de mes, incluso limpiando y puliendo botas en los cuarteles coloniales locales. En ese momento, en 1946, un oficial británico lo notó, observando sus modales, su imponente físico y su disposición para complacer. Le ofreció a Amin un empleo a tiempo completo en los rifles africanos del rey, el regimiento de África Oriental del ejército colonial británico. Fue asignado a los servicios de cocina, trabajando como asistente de cocina mientras también recibía entrenamiento militar. Muy rápidamente los oficiales se dieron cuenta de que Idi Amin no era un soldado común. Con una altura de 6 pies 4 pulgadas, 1,93 metros y un peso de 230 libras, el hombre era un gigante. Su fuerza y tamaño le permitieron destacarse en cualquier deporte que practicara. Era un nadador y jugador de rugby excepcional, pero sobresalió especialmente en el boxeo, llegando a ganar el campeonato de peso pesado primero en el ejército y luego, según varias fuentes, en toda Uganda. Sobre todo era un soldado ejemplar. Era disciplinado, atento a las órdenes y tenía una actitud extremadamente aguda, lo que lo convirtió en uno de los soldados más confiables. La destreza del hombre con las armas era casi tan increíble como su físico, y en 1948 fue ascendido al rango de cabo. 4 años después, en 1952, Amin se distinguió en las guerras Mau Mau, una insurrección tribal en Kenia que se rebelaba contra el dominio británico. Su éxito en sofocar a los rebeldes le ganó la reputación de ser un soldado valiente, pero también cruel e implacable. En 1962, momento en el que Amin ya había sido ascendido a mayor, fue llamado para comandar un escuadrón encargado de localizar y desarmar a los ladrones de ganado entre el pueblo Turkana en el noroeste de Kenia. En lugar de simplemente desarmar a los rebeldes, Amin y sus hombres cometieron atrocidades contra los sospechosos de ser ladrones de ganado, torturando a muchos y dejando los cadáveres a las hienas. La noticia causó un gran revuelo entre los oficiales británicos, quienes hasta ese momento habían permitido que la brutalidad de Amin pasara relativamente desapercibida. Pero a pesar de los llamados para que Amin fuera sometido a un consejo de guerra, Amin quedó impune. Uganda estaba en medio de su proceso de independencia y los británicos eran sensibles a no dar la impresión de que estaban infringiendo la soberanía de Uganda. Milton Obote, el favorito para el puesto de primer ministro, decidió no castigar a Amin, sino mantenerlo cerca. Amin era, después de todo, uno de los 2 únicos oficiales africanos en los CAR, y Obote llegaría a confiar en los talentos de Amin como comandante de hombres. En 1963, Amin fue llamado por un desesperado Obote para sofocar un motín dentro del ejército ugandés. Logró hacerlo de manera formidable y fue nombrado subcomandante del ejército al año siguiente. Pero, mientras Obote dependía de la popularidad y las habilidades disciplinarias de Amin, Amin también dependía de Obote.
Su posición en el ejército en el recién creado estado ahora dependía no de los oficiales coloniales, sino del primer ministro. Por lo tanto, tuvo que aprender a convertirse en un estadista. Aseguró influencia política acercándose a empresarios y diplomáticos israelíes y británicos, cortejó a la inteligencia del país y buscó apoyo tanto en las iglesias anglicana como musulmana. A mediados de los años 60 comenzó a construir su propio ejército, favoreciendo a soldados leales a su tribu, Kakwa, y adquiriendo mercenarios. Tanto su ejército privado como los mercenarios fueron financiados con los ingresos de la venta de armas a los rebeldes en el Congo belga y Sudán. Este escándalo también implicó a Obote y acabaría manchando su reputación tanto en el país como en el extranjero. Idi Amin claramente estaba ganando demasiado poder para la comodidad, pero Obote se aferró a Amin durante la década de 1960 para fortalecer su régimen corrupto y débil. En 1966, los líderes de la oposición vieron una oportunidad para compartir el poder con Obote. Un desesperado Obote ordenó a Amin que arrestara a los principales cabecillas. En cambio, Amin bombardeó el palacio donde se estaban reuniendo, dejando hasta 400 muertos. Aunque había transgredido las órdenes oficiales de simplemente arrestar a los miembros, había cumplido con su tarea. El régimen se preservó y Amin fue ascendido más tarde a jefe de Estado Mayor del Ejército. A finales de los 60, la relación entre Obote y Amin se había deteriorado. Amin fue completamente excluido del círculo íntimo de Obote. Para contrarrestar esto, desarrolló una elaborada red de inteligencia compuesta por matones y contrabandistas que lo mantenía informado sobre las decisiones del gabinete. En diciembre de 1969, un intento de asesinato contra Obote fracasó. Los asesinos fallidos y el investigador fueron asesinados posteriormente y se cree ampliamente que fue por orden de Amin. Al año siguiente, a finales de 1970, se reveló que se habían gastado $12 millones en costos militares irregulares. Esto le dio a Obote motivos razonables para arrestar a Amin. Amin se enteró de esto y organizó un golpe de estado el mismo día en que se suponía que iba a ser arrestado, justo después de que Obote partiera en un avión hacia Singapur. El golpe fue un éxito y la nación recibió a Amin como un héroe. Después de todo, Obote era profundamente odiado, visto como un tirano corrupto en manos de poderes imperialistas. Amin, en cambio, se presentaba como un hombre simple y un soldado. Prometió traer calma y estabilidad, afirmando que convocaría elecciones libres y justas y presidiría un gobierno provisional. Finalmente, los ugandeses sintieron que podían cosechar verdaderamente las recompensas de la independencia, pero pronto serían víctimas de uno de los periodos más oscuros de la historia africana. El baile en las calles fue reemplazado por el terror casi de la noche a la mañana. Amin actuó rápidamente para eliminar cualquier oposición sospechosa dentro del ejército. Apuntó a tribus favorecidas por los británicos como los Akoli, los Langi y los Itesot. En parte para liberar al país de sus elementos coloniales o pro-Obote y en parte debido a antiguas disputas tribales. Camiones llenos de soldados fueron llevados a lugares de ejecución, mientras que las legiones de matones de Amin aprovecharon el caos para ajustar cuentas intertribales, asesinando indiscriminadamente. A pesar de sus promesas de asegurar la democracia, Amin consolidó su control sobre el país, aumentó el poder militar reemplazando a los soldados purgados con hombres de su tribu natal Kakwa u otros de la región del Nilo Occidental. En las primeras etapas de su gobierno, la mayoría de los ugandeses no estaban al tanto de las purgas. Idi Amin todavía era visto como el hombre fuerte que podía liberar al país de poderes extranjeros y proteger los intereses de los africanos negros. Los ugandeses fueron inundados con propaganda estatal a través de la radio y folletos del gobierno, lo que les daba esperanza de un futuro más brillante y culpaba de los problemas del país a los regímenes anteriores. Al mismo tiempo, se crearon cuerpos de policía estatal y redes de inteligencia para espiar a los ugandeses en busca de signos de disidencia y aterrorizar a los rebeldes sospechosos. Las políticas ultranacionalistas ocuparían una gran parte de la dictadura de Amin. En 1972, los israelíes fueron expulsados del país, anunciando un giro en la política exterior de Amin, que inicialmente era pro-occidental. Amin abrazó el Islam y se acercó al mundo árabe, particularmente a la Libia de Muammar Gaddafi, lo que tensó las relaciones con Occidente. También fortaleció las instituciones musulmanas en Uganda y favoreció desproporcionadamente a los musulmanes dentro del ejército. En agosto del 72, Amin tomó la decisión radical de expulsar a todos los asiáticos del país. Esta fue una forma extrema de nacionalismo económico, también motivada por sentimientos antiimperialistas. La inmigración y asentamiento de asiáticos había sido fomentada durante el dominio británico sobre Uganda. Los asiáticos, casi en su totalidad provenientes del subcontinente indio, ocupaban un lugar más alto en la jerarquía colonial, mientras que los africanos negros estaban en el fondo. Los asiáticos dominaban la economía formal, siendo el grupo étnico más rico. Eran ampliamente despreciados por los ugandeses, quienes creían que tomaban demasiado y aportaban muy poco, enviando su dinero a familias en el extranjero.
Aunque la decisión fue popular entre los ugandeses, fue condenada internacionalmente y causó el deterioro de las relaciones entre Uganda y el Reino Unido. Más importante aún, marcó el comienzo de un fuerte declive económico en Uganda, ya que el vacío fue llenado con mala administración, robos, corrupción y una negligencia grave. En el escenario mundial, Idi Amin era tanto un tirano como un bufón. Disfrutaba ridiculizando a líderes mundiales y potencias extranjeras y es bien conocido por sus numerosas muestras de autoexaltación. Pero a medida que surgieron rumores grotescos sobre sus propios gustos y hábitos, así como historias de terror estatal y genocidio, Amin se convirtió en una preocupación internacional, aunque se hizo muy poco al respecto. En el país, los sectores fuera del ámbito militar y político se volvieron en contra de Amin. Los ciudadanos comunes sintieron los efectos materiales de la crisis económica. A medida que se les consideraba sospechosos de disidencia, el terror estatal también se extendió al campo. Los hombres de Amin aterrorizaban al país mediante saqueos, violaciones, torturas y masacres esporádicas. Otros grupos sociales fueron objeto de la paranoia tiránica de Amin. La iglesia anglicana fue atacada por Amin como un vestigio no deseado del colonialismo. Se quemaron iglesias y se asesinaron clérigos. La inteligencia del país sufrió niveles similares de terror y las purgas dentro del ejército continuaron durante todo el régimen de Amin. Nadie estaba a salvo. Habiendo alineado a gran parte de la sociedad ugandesa, solo era cuestión de tiempo antes de que el reinado del dictador llegara a su fin. En octubre de 1978, las unidades militares cerca de la frontera con Tanzania estaban amenazando con una rebelión. Desesperado, Amin envió mercenarios leales para castigar a las unidades, muchas de las cuales huyeron a Tanzania. Amin pronto comenzó a culpar al gobierno tanzanio de conspirar para derrocarlo y de intentar devolver el poder a Milton Obote, quien había estado en el exilio en Tanzania desde el golpe de 1971. Con la ayuda de tropas enviadas por Muammar Gaddafi, Idi Amin invadió Tanzania persiguiendo a los amotinados e incluso anexando tierras más allá del río Kagera. Los exiliados ugandeses y el ejército tanzano finalmente repelieron al ejército invasor, obligándolos a regresar a Uganda y rodeando y recuperando Kampala el 11 de abril de 1979. Idi Amin y su familia huyeron a Libia por invitación del coronel Gaddafi. Obote fue restituido en el poder. Mientras estaba en el exilio, Amin vivió una vida de lujo. Se alojó en una de las villas personales de Gaddafi en la costa de Trípoli, prometiendo regresar a Uganda para derrotar a los rebeldes. Sin embargo, las relaciones entre Amin y Gaddafi eventualmente se deterioraron. Amin se trasladó a Irak por invitación de Saddam Hussein. Con el estado de terror que se apoderaba de Irak, Amin decidió que era más prudente mudarse a otro lugar. Se trasladó a Arabia Saudita, donde llevó una vida tranquila en lujo, a menudo en conflicto con sus anfitriones en el gobierno saudita. Murió el 16 de agosto del 2003 a causa de la falla orgánica y la hipertensión arterial. Sí, el carnicero de Uganda murió en el hospital, escapando de la justicia ugandesa o internacional. Presidió un régimen culpable de patrocinar y no evitar la anarquía total y una matanza de proporciones astronómicas. Nunca se implementaron políticas coherentes a nivel político, social o económico. La economía ugandesa quedó arruinada, su gente aterrorizada y forzada a niveles de pobreza sin precedentes. Es una de las mayores tragedias de la historia moderna que las potencias globales no actuaran, mientras que la arrogancia de un hombre permitió que su terror llevara al país a la ruina. Como de costumbre, para obtener una visión clara de Idi Amin como persona, debemos comenzar con su infancia. Los historiadores generalmente coinciden en que el Imperio Británico jugó un papel enorme en el desarrollo de la personalidad y la psique del dictador. Uganda había sido un protectorado del Imperio Británico desde 1894. Llamada la Perla de África por Sir Winston Churchill, Uganda era una de las regiones más prósperas de África británica y un gran productor de algodón, caucho, té y azúcar para la metrópoli. Idi Amin creció como víctima de la pobreza y la ignorancia dentro del sistema colonial. Su madre era una herbolaria tradicional, un rol que tenía prestigio entre las tribus del noroeste de Uganda e incluso le permitía tratar a miembros de los Buganda, históricamente una de las familias reales más importantes de África Oriental, con raíces en el siglo XIV. Sin embargo, bajo el colonialismo, ella luchaba por salir adelante con sus 4 hijos, ganando unas pocas monedas trabajando en plantaciones de azúcar y realizando tareas menores en el cuartel local. La familia vivía en una casa típica Kakwa, hecha de caña y barro, recubierta con cemento. Amin creció generalmente comiendo una sola vez al día, pasando su tiempo principalmente pastoreando cabras y ayudando a la familia trabajando la tierra y transportando agua del río Nilo.
Su madre, Asa, intentó inscribir a Amin en una escuela colonial, pero fue rechazada porque las escuelas solo estaban abiertas para los hijos de empresarios británicos, diplomáticos y oficiales del ejército. Cuando llegó a la ciudad, estaba aún más cerca de los elementos visibles del colonialismo británico. Además de vender donas en la calle, trabajó como mozo de carga y botones en el Imperial Hotel en Jinja, abriendo puertas y transportando el equipaje de personas predominantemente ricas y blancas. A través de los contactos de su madre, más tarde encontraría trabajo en el cuartel local, limpiando y puliendo las botas de los oficiales británicos. Era popular entre los hombres del ejército británico con su gran físico y su espíritu jovial, a pesar de hablar apenas una palabra de inglés. Participaba en partidos de rugby, pero a pesar de ser amigable con los oficiales, estaba claro que no era un igual. Simplemente no podía asistir a los eventos más privados fuera del campo de rugby, y a pesar de sus frecuentes solicitudes para jugar en los partidos oficiales, siempre le eran denegadas. Después de ser reclutado en los King's African Rifles, la jerarquía racial del ejército colonial no podía ser más evidente. Todos los oficiales eran, por supuesto, europeos blancos, mientras que los soldados rasos eran africanos negros. De hecho, incluso entre los pueblos nativos de Uganda, la tribu Kakwa de Idi Amin era considerada inferior. Debido a la historia disputada de la región del Nilo Occidental, los ugandeses del noroeste eran vistos por los británicos como un pueblo guerrero, de intelecto y civilidad inferiores a los ugandeses del sur, y por lo tanto considerados no aptos para la mayoría de los roles económicos productivos. Los únicos caminos para la movilidad social de los pueblos Nubi, como se les llamaba, eran por lo tanto el ejército, la policía o el servicio penitenciario. Pronto sería evidente para Amin que la carga de proteger los intereses británicos en África Oriental y Central recaía no en los británicos blancos, sino en los soldados rasos negros. Se esperaba que hicieran el trabajo sucio, asignándoles misiones peligrosas, suprimiendo insurrecciones tribales, mediando en conflictos intertribales y castigando a los ladrones de ganado u otros criminales. A pesar de sus servicios a la metrópoli, las carreras de los soldados negros estaban limitadas al rango de Effendi, el equivalente a un suboficial. Además, a los soldados que solicitaban la ciudadanía británica se les denegaban frecuentemente sus solicitudes. La magnitud en que cada uno de estos factores moldeó a Idi Amin nunca se podrá conocer completamente, pero una cosa parece estar clara. La experiencia del colonialismo británico con su segregación, racismo y paternalismo lo acompañaría toda su vida, y los elementos más notorios de su gobierno parecen reflejar esto. Primero tenemos numerosos intentos de Amin por humillar a los británicos. En un episodio obligó a varios asesores blancos a jurar lealtad. Aunque esto normalmente se hace de pie, Amin exigió que se arrodillaran. Esto podría atribuirse a la megalomanía de Amin. Sin embargo, no hay registro de que se obligara a sus asesores africanos a hacer lo mismo. En otro caso, durante un banquete, ordenó a 4 empresarios británicos que lo cargaran en una silla de manos. Sabía muy bien que las fotos del incidente bizarro se difundirían ampliamente en Uganda, África y en todo el mundo. Otro intento velado de humillar a los británicos durante su mandato fue la creación de un fondo para salvar a Gran Bretaña durante los problemas económicos de los años 70. Ofreció un préstamo de alrededor de 600 libras a un país con un déficit de 3.000 millones. Incluso afirmó que una comunidad de agricultores ugandeses había respondido al llamado con un camión completo de vegetales y trigo, listo para ser recogido por sus antiguos amos coloniales. I am very annoyed. I'm waiting for his reply so that I have requested him for airplane so that I can send the food because some people donated full lorry of vegetable, 3 tons, to be given to the friends in Britain, but he hasn't sent airplane yet. Ejemplos famosos también incluyen su título autoproclamado de conquistador del Imperio Británico y por supuesto el de último rey de Escocia, una referencia a su supuesta admiración por los escoceses y su amor por las gaitas y los kilt. Más seriamente, quizás está la expulsión de los asiáticos en 1972. Este fue un pilar de la política más amplia de nacionalismo negro de Amin y el rechazo de todos los legados del pasado colonial de Uganda. Amin sabía que la decisión radical de expulsar de inmediato a los asiáticos causaría un gran revuelo entre los británicos, que aún se esperaba que defendieran los intereses de la Commonwealth. Sin embargo, desafió todas las súplicas para revertir la política e ignoró todas las amenazas de sanciones. Ahora,
Rastrear todas estas acciones y decisiones hasta la experiencia colonial de un solo hombre podría ser exagerado. Había otros factores en juego. Los ugandeses, por ejemplo, odiaban a los indios, quienes eran resentidos por su monopolio económico y su falta de integración. A muchos les era desconocido que la expulsión había sido incluso planificada por Obote, el predecesor de Amin, como una prioridad para la nación recién independizada. Por lo tanto, era políticamente estratégico para Amin seguir adelante con la política, aunque a costa de la condena internacional. Pero entonces, hay que recordar que Idi Amin no era un buen estadista. Políticamente ingenuo y carente de experiencia, sus políticas eran casi en su totalidad emocionales. La única ideología distinguible detrás de sus actos, si es que se les puede llamar así, era la eliminación completa del legado colonial británico. Y, inevitablemente, una de las diversas formas en que esto se manifestó fue la humillación de los antiguos colonizadores. Amin no obtuvo sus puntos de vista de libros, mentores políticos o revoluciones. Los obtuvo de su propia experiencia de vida. Cuando se presentaba a sí mismo como un hombre común de comienzos humildes, no estaba exactamente mintiendo. Y antes de la tiranía que se apoderó de la nación a mediados y finales de la década de 1970, muchos ugandeses apoyaron a Amin como un salvador africano, enfrentándose a las potencias occidentales, una imagen reductiva que lamentablemente persiste hasta el día de hoy. El colonialismo británico tendría otro impacto innegable en el hombre. Eso sería lo que podrías llamar una identidad y visión militar. Mark Leopold, en su análisis clínico de la personalidad de Amin, afirma que los Rifles africanos del rey lo hicieron el hombre que llegó a ser. Vamos a hablar de su tiempo en el ejército. Idi Amin, en su tiempo con el CAR, fue un soldado destacado. Aprendió que ganarse el favor de los oficiales británicos era una excelente manera de ascender en el rango. Además, parece que la vida militar y la personalidad de Amin se complementaban perfectamente, mientras que su tiempo en el ejército reveló sus talentos innatos. Primero, era extremadamente disciplinado. Sus botas estaban siempre impecablemente pulidas, su uniforme caqui siempre inmaculado con pliegues afilados como una navaja. A medida que ascendía como soldado raso, reprendía a sus compañeros por marchar desincronizados o por usar ropa sucia. Era obediente e increíblemente atento a las órdenes. Esto, junto con su aprecio por las tradiciones y costumbres británicas, le dio la reputación de ser ferozmente leal y pro-británico. Aunque apenas hablaba inglés en sus primeros días, conociendo solo ciertas frases como "sí señor" y "correcto señor", siempre mantenía una relación amistosa con los comandantes británicos. Al ser ascendido a mayor en 1969, su oficial al mando, Ian Griffith, escribió: Amin es un hombre espléndido según cualquier estándar y es muy respetado y querido por sus colegas británicos. En otro testimonio, un oficial dijo: a todos realmente les gustaba, especialmente a los europeos, lo consideraban excepcional. Además, Amin definitivamente fue elogiado como material para el CAR gracias a su físico. El hombre era un gigante que se destacaba sobre casi cualquiera y con 230 libras tenía una presencia impresionante. Fue esto, su cuerpo musculoso y su atletismo, lo que le permitió sobresalir en prácticamente cualquier deporte que practicara: rugby, natación, fútbol, tenis y particularmente boxeo. Un comentarista observó más tarde en su vida: hasta el día de hoy aún no he visto a otra persona tan enorme moverse con igual velocidad. Era, de lejos, el hombre más rápido que jamás haya visto moverse en el interior de un ring de boxeo. Más tarde en su vida se le preguntó a Amin cómo deseaba ser recordado y afirmó: simplemente como un gran atleta, rememorando sus días de boxeo. Aparentemente también era un tirador fenomenal. Un oficial recuerda a Amin como un tirador destacado en el campo de tiro, siempre alerta y que notaba el más mínimo movimiento. Tenía una vista extraordinaria. A medida que ascendía en el rango, se hizo evidente que Amin era un líder nato. Era valiente y audaz, con una reputación de amar el peligro y necesitar muy poco descanso. También demostró una lealtad feroz al regimiento y, según el relato de un oficial, se preocupaba mucho por aquellos que estaban de servicio con él. Según el oficial, él nunca comía hasta que sus hombres y el personal en otras funciones hubieran sido alimentados y acomodados, y como resultado, sus hombres lo adoraban. Los talentos y la lealtad de Amin hacia los británicos parecían confirmarse durante su tiempo liderando tropas en las revueltas de los Mau Mau entre 1952 y 1954. Los métodos que utilizó para obtener información militar de los rebeldes fueron despiadados. Más sobre eso más adelante. Por encima de todo, rápidamente aprendió a matar, una parte menos glamorosa de la vida militar, por supuesto, pero que, según los historiadores, moldeó el desdén de Amin por la vida humana.
Sus métodos crueles fueron controvertidos para muchos y elogiados por algunos. Después de todo, dieron resultados. En entrevistas, Amin solía recordar sus días en el CAR como algunos de los más felices de su vida. Y ciertamente parecían ser algunos de los más formativos. Después de todo, gobernaría mediante una dictadura militar, siendo los asuntos militares una de las pocas cosas que conocía bien. Dado que era prácticamente analfabeto, los edictos se compartían a través de la prensa, la televisión y la radio como si los ugandeses comunes fueran soldados, esperando seguir órdenes. Las calles de Kampala estaban tan limpias y ordenadas como los cuarteles. El presupuesto militar era, por supuesto, desproporcionadamente mayor que el asignado a otros departamentos. Amin frecuentemente se embarcaba en extravagantes compras de aviones, artillería, vehículos blindados y armas de última generación. Aunque permitía a los soldados ugandeses saquear, robar y matar a su antojo, era cauteloso al mantener el control sobre los rangos superiores. Regularmente cambiaba de comandantes, permitiendo que nadie más que él permaneciera en el poder. Esta faceta más seria de su carácter contrasta drásticamente con la imagen de un hombre ampliamente considerado como un bufón en el escenario mundial, un hombre cuyo uniforme se desplomaba bajo el peso de medallas y honores auto-otorgados. Pero ¿cuánto de payaso era realmente Idi Amin? ¿Y hasta qué punto estaba orquestando su propia imagen? Aunque Amin era admirado y adorado tanto por superiores como por subordinados en el CAR, un tema dominaba su relación con los oficiales británicos. Ellos subestimaban frecuentemente a Amin. Como recordó el oficial Ian Grahame, era un buen tipo, pero un poco corto de materia gris, ¿sabes? El oficial Griffith parecía estar de acuerdo en ese momento. En un informe describiendo a Amin tras su ascenso a cabo, escribió: no es muy brillante y probablemente tendrá dificultades para manejar el aspecto administrativo del mando. Otro oficial confiesa que Amin fue considerado un buen material para el CAR por varios oficiales, no solo porque era corpulento y despiadado, sino porque era analfabeto y un idiota. La teoría era que los soldados obedecerían órdenes más fácilmente, ya que carecían del intelecto y las habilidades críticas para cuestionarlas. Quizás ahora empieces a entender mejor las humillaciones que Amin infligió a los británicos. Pasó gran parte de su vida adulta siendo mandado por personas que creían que era genéticamente y personalmente estúpido. Pero, ¿saben quién no es genéticamente y personalmente estúpido? Y al igual que Amin, no le gusta someterse ante dictados indeseados. Damas y caballeros, les presento NordVPN. Si aún no lo sabes, NordVPN es una red privada virtual que te permite proteger tu seguridad en línea. No sé si estás al tanto de esto, pero en muchos países los proveedores de servicios de Internet mantienen registros de los sitios web que visitas. En Estados Unidos, por ejemplo, los proveedores pueden vender tus datos en línea a anunciantes y a las grandes empresas tecnológicas. Es por eso que recibes publicidad molesta en sitios aleatorios de productos que te recomiendan en función de tu actividad en línea. Y eso no es todo. Las redes Wi-Fi públicas son una gran amenaza. No están cifradas, por lo que son vulnerables a los piratas informáticos que pueden robar datos valiosos, como tu información personal, datos bancarios y contraseñas. Pero NordVPN te protege de esto. Oculta tu dirección IP y tu ubicación, lo que te permite navegar en total anonimato, ya sea en tu celular, tu computadora, tu televisor o prácticamente cualquier dispositivo inteligente. Otra gran ventaja es que puedes evitar las restricciones geográficas en las plataformas de streaming. Entonces, si hay una película, serie o evento deportivo que normalmente no puedes ver en tu país, puedes redirigir tu dirección IP a otro país donde puedas verla. También es la VPN más rápida del mercado, así que dile adiós a los retrasos enloquecedores durante la transmisión. Amigo, es una obviedad. Suscribirte es totalmente libre de riesgos, con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. Y aquí tienes un jugoso descuento que puedes canjear simplemente usando mi código de referencia. Simplemente haz clic en el enlace que está en la descripción a continuación. Volviendo ahora al protagonista, que al igual que Nord no debe ser subestimado. Idi Amin apenas hablaba inglés y solo lo aprendió más adelante en su vida, por lo que esta podría haber sido una razón por la cual los oficiales lo veían como un idiota. Sus actitudes también muestran signos de los mismos prejuicios racistas que los británicos demostraban hacia el pueblo nubi. A sus ojos, el gigante bullicioso y ansioso por agradar era por lo tanto un guerrero capaz, pero sin las habilidades intelectuales para roles no combatientes. Sin embargo, a los oficiales no se les ocurrió cuánto estaba aprendiendo para su propio beneficio.
En ausencia de una educación superior, el ejército era como una universidad para Amin. Rápidamente entendió los beneficios de ganarse el favor de los oficiales y cómo esto podía influir en su posición dentro del ejército. Y el conocimiento militar, que siempre estaba extremadamente ansioso por adquirir, no se le iba a olvidar fácilmente. A pesar de esto, la impresión de idiota lo acompañaría a lo largo de su vida. Según Mark Leopold, lo que la mayoría no entendía sobre Idi Amin era que él era un hombre ferozmente inteligente, aunque sin escolarización, que había aprendido en el ejército mucho sobre cómo intimidar a los africanos y manipular a los europeos. Habría sido esta mezcla de astucia y ambición despiadada lo que le permitió llegar a la cima del ejército ugandés, navegar por la intrincada política de la posindependencia y tomar el poder. No podemos conocer con certeza sus talentos intelectuales. Es más una cuestión de opinión. Sus numerosas entrevistas generalmente revelan una mente clara, con razonamientos bastante lógicos. Y su ascenso al poder y su gobierno durante 8 años difícilmente se pueden atribuir solo a la suerte. El rival político de Amin, Henry Kiemba, escribió lo siguiente sobre el hombre en sus memorias. Es cierto que es casi analfabeto, políticamente ingenuo, violentamente impredecible y absolutamente despiadado. Sin embargo, también es jovial y generoso y tiene talentos extraordinarios para la acción práctica a corto plazo, para convertir la debilidad aparente en ventaja propia y para afirmar su liderazgo ante su banda de matones. Una vez que Amin llegó al poder, se convirtió en un payaso en el escenario mundial, una figura ridícula y autoalabadora que tenía una extraña habilidad para humillar tanto a sí mismo como a los demás. Por ejemplo, sugirió a la reina de Inglaterra que, si quería pasar una noche salvaje en la ciudad, estaba bienvenida a visitarlo en Kampala. A Richard Nixon, en medio del escándalo de Watergate que llevaría a su renuncia, le envió una tarjeta de recuperación, invitándolo a Uganda para unas largas y bien merecidas vacaciones. No se puede negar que Idi Amin tenía sentido del humor, por más extraño o oscuro que fuera. Tras una visita inesperada a Gran Bretaña, la reina le preguntó ¿a qué debemos el inesperado honor de su visita? Amin respondió, en Uganda, su majestad, es muy difícil encontrar un par de zapatos talla 14. Su hijo Jafar también recuerda su afición por las bromas prácticas. Solía meter cantidades salvajes de chile en la comida de familiares o invitados. Uno de sus hijos fue víctima de sus travesuras en la mesa y mientras él jadeaba por aire en un sudoroso pánico, Amin estaba en una risa estruendosa. También le echó tabasco a la bebida de uno de sus asesores, el general Moses Ali. Probablemente no le cayó nada bien. Estas bromas y chistes causaban gran molestia a sus hijos, quienes simplemente aprendieron a aceptarlas como venían. Como un tío embarazoso al que se le puede decir, bueno, ¿qué se puede hacer? En el escenario mundial, sin embargo, no se le podía ignorar. Amin sorprendía continuamente al mundo con declaraciones y acciones extravagantes y a menudo escandalosas. La cosa es que Amin disfrutaba absolutamente de esto. Era, si no te has dado cuenta ya, un troll colosal. Se divertía al molestar a las personas que sabía que lo consideraban un payaso. Y además de usar su gran personalidad en casa con fines populistas, entendió que su sentido del humor, que le salía muy natural, tenía peso político. Primero usó el humor como una técnica de distracción para dividir y confundir y desviar la atención durante momentos de intensa vigilancia popular y crisis. Esto no es nada nuevo para nosotros en el mundo post-verdad de Twiddle, Trump y Twiddle Bojo, pero Amin fue una especie de pionero en ese sentido. Los telegramas ridículos que enviaba a los británicos anunciando visitas de Estado improvisadas a menudo causaban alarma en el gobierno. En varias ocasiones se enviaron en momentos de crisis diplomáticas o después que surgieran informes sobre desapariciones y el descubrimiento de fosas comunes. Los británicos en particular estaban constantemente perplejos al tratar de comprender al hombre y no es difícil entender por qué. Incluso las personas que lo conocían bien no sabían cuándo estaba bromeando. Mark Leopold teorizó que el mismo Amin quizás no siempre sabía cuándo estaba bromeando y desarrolló un sentido del humor ambiguo como mecanismo de defensa durante su tiempo en el CAR, cuando su inglés era inexistente y luego deficiente. Esto es posible considerando su reputación por los cambios de humor. Un control inestable sobre su humor significaba que podía pasar fácilmente de una risa estruendosa en un momento a reprensiones tiránicas al siguiente. Sus bromas también eran a menudo agresivas y contenían amenazas veladas de violencia, como este ejemplo. I wanted to ask you, are you not afraid of interviewing the conqueror of British Empire as you are British? You are not afraid of...
Momentos oscuros como estos llevaron a muchos a creer que era bipolar. Muchos pensaron que esto explicaba sus radicales giros en la política exterior. Al inicio de su reinado, por ejemplo, tenía fuertes lazos con Gran Bretaña e Israel. En solo unos años había expulsado a todos los israelíes del país y roto las relaciones diplomáticas con Occidente. Mientras tanto, se acercó a dictadores y teócratas en el mundo islámico. Su sentido del humor podía ser muy oscuro, de hecho. Ahora, es casi un conocimiento común que Idi Amin practicaba el canibalismo. Sin embargo, esto es más que probable un mito completo, pero el propio Idi Amin ayudó a fomentar los rumores, diciendo cosas escandalosas como probé la carne humana y está demasiado salada para mi gusto. Solo porque lo dijo no significa que realmente lo hiciera. Pocos historiadores serios creen esto y lo atribuyen a que Amin simplemente era un provocador. Lo mismo aplica a sus infames comentarios sobre Hitler, cuando escribió Alemania era el lugar adecuado cuando Hitler era primer ministro, es decir, canciller, y comandante supremo, y otros comentarios sobre el Holocausto que son tan repugnantes que ni siquiera los mencionaré. El antisemitismo podría haber encontrado un lugar en su política exterior nacionalista, pero uno se pregunta hasta qué punto Amin simplemente estaba provocando al gobierno británico en sus telegramas y declaraciones públicas. Aquí tienes un fragmento pequeño de una entrevista para que te formes tu propia opinión. But is it true that you said Hitler didn't kill enough Jews during the war? Why do you ask me about Hitler? The Hitler's problem is now past tense. Now we are looking forward for the future generations and a future plan. We are no longer going back to Hitler's. Son declaraciones y momentos como estos los que dieron origen a la creencia de que Idi Amin era un lunático desenfrenado y la encarnación del mal. Hoy en día encontrarás a Amin entre los favoritos en libros y series de televisión como The World's Most Evil People, The 50 Most Evil Men and Women in History o simplemente Monsters. Todos exploran extensamente anécdotas sobre refrigerar las cabezas decapitadas de sus enemigos, alimentar a sus víctimas a los cocodrilos, asesinar a su esposa, comer carne humana. La lista continúa. Nuevamente, no hay pruebas serias de nada de esto y pocas fuentes creíbles realmente lo creen. Lo cierto es que Idi Amin es un tema atractivo. Lo era entonces y lo es ahora. Él lo sabía, disfrutaba de la atención y usaba la publicidad y la distracción a su favor. El reciente libro de Mark Leopold, Idi Amin, ícono del mal de África, ofrece una sugerencia interesante y bastante controvertida. Sugiere que la demonización de Amin no es solo el resultado de su verdadera tiranía o de su descarada propagación de rumores falsos. Según él, estos mitos se tomaron al pie de la letra y se difundieron ampliamente porque, en parte, servían para moralizar a Occidente en oposición a una figura de otro. Las representaciones de Amin como inhumanamente maligno, macho o bestial, según Leopold, sirvieron como un contraste para el imperialismo británico y occidental en general. Las representaciones, por lo tanto, reafirmaron la moralidad y la gracia espiritual de Occidente en oposición al mal puro, que está, por supuesto, tan lejos y remoto de cualquier cosa que el imperialismo pudiera haber producido, ¿verdad? Muchas de las declaraciones públicas de Amin fueron completamente malinterpretadas por Occidente. Amin les dijo a sus compatriotas que su decisión de expulsar a los asiáticos le llegó en un sueño como una señal de Dios. Las potencias extranjeras se burlaron de esto como un ejemplo de payasada, idiotez o locura pura. Lo que muchos no entendieron fue que en un país profundamente religioso y con múltiples credos como Uganda, esto era plausible. A lo largo de la historia humana, el subconsciente se ha visto como un intermediario para la comunicación divina y por lo tanto, esta decisión era políticamente sólida. También hemos visto que la decisión de expulsar a los asiáticos fue condenada en todo el mundo, pero en realidad era popular entre muchos ugandeses. Finalmente, antes de que el terror descendiera sobre la nación, muchos ugandeses disfrutaban de la payasada de Amin o de sus humillaciones a las potencias occidentales. Por lo tanto, es posible que el comportamiento de payaso de Amin fuera alentado por sus propios compatriotas y nunca fue tímido en mostrar su personalidad jovial y exuberante a todos. Dicho esto, es lógico concluir que Idi Amin fue un tirano brutal.
Humanizarlo no es lo mismo que ser un apologista de sus acciones. Aquí tenemos a un hombre profundamente viciado, con preocupantes ideas de autoimportancia y poco cuidado por la vida humana. En resumen, tenemos a un tirano de manual, del tipo más peligroso. La brutalidad de Amin ya estaba bien establecida durante su tiempo en el CAR. Sin duda, era más creativo que los otros soldados en lo que respecta a la muerte. Se hizo famoso por su habilidad para luchar sin armas modernas, lo que le permitió infiltrarse en las líneas enemigas sin ser notado y aniquilar a los rebeldes en ataques sorpresa. Sus experiencias de infancia cazando y atrapando animales a lo largo del Nilo podrían haberle inspirado a usar vides para estrangular al enemigo desde atrás y acabar trampas en las que caían los rebeldes y luego eran fácilmente masacrados. La intimidación también era uno de los puntos fuertes de Amin. Sin duda, supo aprovechar su tamaño y estatura. Durante las insurrecciones Mau Mau entre 1952 y 1954, los oficiales británicos no tuvieron suerte al intentar encontrar la ubicación de las armas rebeldes. Amin se ofreció para obtener la información si podía hacerlo a su manera. ¿Y cuál era esa manera?, se preguntan. Bueno, cada hombre debía permanecer de pie y colocar sus genitales sobre la superficie de la mesa. Amin se situaba junto a ellos con un machete en la mano, amenazando con cortarles el miembro viril a menos que dieran respuestas rápidas. Como pueden suponer, los hombres chillaban como pequeñas cacatúas. Sin control y de hecho alentaba, esta crueldad solo se intensificaría. Por muy controvertidos que fueran sus métodos, Amin lograba su objetivo y rápido. Para 1963 ya era suboficial y como se mencionó anteriormente se le encargó la supresión de los ladrones de ganado entre el pueblo Turkana en el noroeste de Kenia. En esta ocasión, Amin tuvo considerablemente más autonomía que en las misiones anteriores y su crueldad realmente salió a la luz. Las ejecuciones salvajes ya se han mencionado, pero también hubo varios casos de castración y otras formas de tortura para obtener información militar. Amin también habría ejecutado a 12 víctimas torturadas acostándolas de espaldas, aplastándoles el pecho con la culata de su rifle y pisándolas con sus pies. Más tarde ordenó a sus familiares que cavaran sus tumbas y las enterraran. Por lo tanto, puedes ver lo que Amin podía hacer cuando se le daba suficiente margen de maniobra dentro de una jerarquía militar poco coordinada. Ahora, imagina al mismo hombre a cargo de todo un país. Imagina que está por encima de la ley, como comandante en jefe de un ejército anárquico con licencia para aterrorizar a los ugandeses y saquear el país para su propio beneficio personal. Imagina eso y tendrás a Idi Amin. El hombre no estaba solo en la propagación del terror a través del ejército. Muchas de las masacres llevadas a cabo por sus legiones de matones probablemente no estaban bajo sus órdenes directas. Pero, en última instancia, él era el jefe principal. Presidió sobre el sistema y fue directamente responsable de las políticas que permitieron que el terror se llevara a cabo. Aquí se pone muy oscuro, damas y caballeros. Primero tenemos las purgas étnicamente motivadas dentro del ejército dirigidas contra tribus favorecidas por los británicos y también aquellas leales al predecesor de Amin, Obote. Estamos hablando de barracas enteras aniquiladas, una tras otra, en todo el país. Cientos de miles fueron torturados. A veces, a los prisioneros se les ordenaba, bajo amenaza de muerte, que mataran a otros prisioneros. Un método reportado era darle a un prisionero un martillo y ordenarle que matara a otro prisionero con él. Luego, él era asesinado de la misma manera por otro prisionero y así sucesivamente. También tenemos testimonios de prisioneros que informan que después de ser arrastrados a las cámaras de ejecución, se les obligaba a fregar y limpiar gruesas mantas de sangre coagulada dejadas por víctimas anteriores. Un crimen particularmente atroz fomentado por Amin fue el surgimiento de los llamados buscadores de cuerpos. Con hombres desapareciendo por todo el país en las primeras etapas del gobierno de Amin, familiares desesperados acudieron a miembros de una nueva profesión para ayudar a localizar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Estos buscadores de cuerpos, que cobraban entre $600 y $4,000, eran pagados para rastrear los cuerpos y devolverlos a los angustiados familiares. Todo lo que tenían que hacer era hablar con miembros de alto rango del ejército o con las unidades de policía secreta de Amin, quienes se revelaban la ubicación del cuerpo a cambio de una parte sustancial del pago del buscador. A menudo, muchos cuerpos nunca eran devueltos, incluso si el dinero era recibido.
Cuando la mayoría de los ugandeses empezaron a comprender la magnitud del terror estatal a mediados y finales de los años 70, la falta de escrúpulos de los matones de Amin, las fosas comunes, las violaciones y saqueos, los asesinatos patrocinados por el Estado, todo ello, las masas se volvieron contra el régimen de Amin. Desafortunadamente, el resultado fue una represión aún mayor por parte de Amin, otorgando más poderes a la policía secreta y a las unidades de inteligencia. Amin dijo a sus asesores: "Tengo que matar a mis enemigos antes de que ellos me maten". Esto resume bastante bien una de las principales causas del terror que arrasó el país. Los ugandeses que hablaban en contra del régimen eran torturados y asesinados. Incluso personas políticamente pasivas, denunciadas por disidentes reales que deseaban evitar la tortura o la muerte, eran denunciadas y asesinadas sin pruebas por decenas de miles. El crimen patrocinado por el Estado proporcionó aún más cobertura para asesinatos privados, a menudo intertribales. Como ocurre con otras dictaduras, siempre es increíble pensar que tal muerte y destrucción tienen su origen en una mente tan inestable y un ego inflado. Una vez que tomó el poder, hizo todo lo posible para retenerlo sin importar el costo. Una anécdota de 1970, antes de que Amin se convirtiera en dictador, es bastante reveladora sobre lo que el hombre era capaz de hacer. Milton Obote, creyendo que Amin se había vuelto demasiado poderoso, ordenó a sus hombres que removieran al oficial del ejército. Obote predijo acertadamente que un golpe militar era inminente. Amin, sin embargo, recibió un aviso. Cuando los hombres de Obote vinieron a detenerlo, Amin estalló en una rabia incontrolable. Sostuvo una granada, sacó el seguro y amenazó con volar a todos si no lo dejaban en paz. Una metáfora bastante adecuada para la posterior negativa de Amin a renunciar a su poder. La vida humana parecía tener poca o ninguna importancia para él. Ni una sola vez durante o después de su mandato mostró algún atisbo de remordimiento por el terror que permitió que envolviera a su país o por la sangre de cientos de miles de ugandeses en sus manos. En lugar de eso, después de su exilio forzado, en realidad buscó ir a la guerra con Tanzania, castigar a los rebeldes militares y restaurar el orden en un país cuyos habitantes, él decía que necesitaban su presencia. La oposición siempre se encontraba con una mayor violencia, hasta el punto en que alineó a todos los principales grupos sociales del país: líderes religiosos, jueces, estadistas, la intelectualidad y, lo más crucial, al ejército. En el crepúsculo de su mandato, Amin era un desastre paranoico. Según sus guardaespaldas, Amin se movía de un hotel o residencia a otro, siempre fuertemente custodiado, cambiando de autos frecuentemente y apareciendo rara vez en público. Estaba más errático que nunca, no confiaba en nadie, ni siquiera en sus generales más leales. Ya no visitaba a sus tropas y se dormía con un rifle cargado junto a su cama. Se había acostumbrado a la alienación en el escenario mundial, deleitándose en molestar a Occidente, pero ahora sus compatriotas lo odiaban y sus días en el poder estaban contados. Es importante ahora abordar algunas de las principales teorías psicológicas sobre Idi Amin. Estadistas contemporáneos, profesionales médicos y el público en general creían seriamente que Amin estaba loco. Sin embargo, Mark Leopold sugiere que, aunque completamente errático y profundamente defectuoso, la caricatura de Amin como un monstruo salvaje y sediento de sangre es una fabricación occidental, alimentada por rumores que el mismo Amin ayudó a difundir. Leopold también señala el relativamente tranquilo estilo de vida familiar que Amin llevó durante su exilio entre 1979 y 2003. Sus hijos han notado que para ellos él era un hombre de familia bastante normal en casa, que ciertamente tenía sus defectos, pero que les costaba reconciliar al hombre que conocían con el monstruo que gobernó Uganda. La antropóloga Eve Idowi caracterizó a Amin como un pequeño gran hombre, un hombre de gran tamaño pero con un corazón pequeño. Otros han señalado el abandono infantil por parte del padre de Idi, así como la negligencia materna, para explicar un sentido distorsionado del valor propio. Profundamente inseguro, podría haber desarrollado un aura de grandeza en su niñez para compensar un ego frágil, navegando en un mundo aterrador y hostil. Esto podría explicar los muchos títulos y elogios que se otorgó a sí mismo, su sentido de misión divina y su risible autoelogio. El Dr. Mallory Weber, un antiguo psicólogo social, escribió que una persona así necesita apoyo emocional y la recompensa emocional de ser aceptada y altamente valorada. Una personalidad así es sensible a los agravios personales, es vanidosa y arrogante y tiende a ser sospechosa.
Creo que Amin cumple con todos esos requisitos. Webber otorgó una importancia especial al papel de los británicos en la formación de la psique de Amin. Cree que Amin estaba en una condición psíquica poscolonial caracterizada por una dependencia insegura de la antigua potencia imperial. Según su teoría, Amin encontró consuelo en las instituciones coloniales británicas durante los años más formativos de su vida. Cuando Uganda obtuvo la independencia, es natural que un hombre que se hizo un hombre en estas instituciones sintiera un cierto vacío. Amin habría intentado entonces afirmar sus propias necesidades psicológicas, admiración, respeto, dignidad, etc., de maneras que coincidieran con los valores de una nación que buscaba la autodeterminación. Su fijación con Gran Bretaña a lo largo de su gobierno es reveladora. Por un lado estaba su necesidad de burlarse, humillar y conquistar a Gran Bretaña, pero por otro la necesidad de buscar legitimidad y atención de ella, e incluso visitarla en persona. The British are my best friends. I wish I understood that actually. I consider the people of Great Britain are my best friend. I have very many friends in Britain. Según Webber, por lo tanto, podría haberse visto a sí mismo como una encarnación paternal de la identidad nacional, liberando a África Negra de los embates del colonialismo británico. Podría haber visto su misión en Uganda como necesaria e inevitable. Esto parece confirmarse con sus propios comentarios a sus asesores cuando, según se informa, dijo lo siguiente: en cualquier país debe haber personas que tengan que morir. Ellos son los sacrificios que cualquier nación debe hacer para lograr la ley y el orden. Un ego frágil como el suyo requería una admiración generalizada, por lo que para él era una tarea noble, tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, Amin no pudo lograr esto desde el principio. Fue rechazado y odiado, y una personalidad autoritaria como la suya simplemente no podía tolerarlo. Sus impulsos antisociales salieron a la luz. Idi Amin obtuvo el poder por razones que solo podemos especular, las cuales son comunes a muchos estadistas: un deseo de liderar, de controlar, de dejar una huella en la historia, quizás incluso de hacer el bien para el país. Bien podría haber tenido deseos genuinos de restaurar la dignidad de los africanos negros tras el colonialismo, pero una arrogancia casi clásica, sin restricciones y con una completa falta de empatía, sumergió a Uganda en uno de los regímenes más macabros del siglo XX y uno que el mundo nunca olvidará.